Ok, entonces la número 11 dice que una instancia de una clase puede acceder a una instancia de otra, a una instancia de otra clase, a los atributos, si esta tiene una referencia de la instancia y los atributos están declarados público, ¿verdad? O sea, si tenemos una instancia y tenemos acceso a otra instancia en otra clase y tenemos las referencias y los atributos son declarados public, no hay problema. Dice la B, una instancia de una clase puede acceder a los atributos package private o, en otras palabras, acceso a los atributos default de una parent class, y la parent class no está en el mismo paquete, o sea, la superclase no está en el mismo paquete. Entonces estamos diciendo ahí de que una instancia puede acceder a los atributos de una superclase, ¿sí? Pero la superclase no está en el mismo paquete y los atributos que queremos son default. Entonces el default o package private solamente funciona en el mismo paquete. Entonces esta no es verdad, ¿sí? La C dice, dos instancias de la misma clase pueden accederse a sus atributos private, no, sí, es así. De una instancia de una clase puede acceder a otra instancia de otra clase si las dos clases están localizadas en el mismo paquete y marcados protected. Esto también es cierto, entonces B sería la que está mala, ¿verdad? Entonces B, 11B. Estamos en el capítulo 6, ¿verdad? B. Muy bien, entonces la 12 dice, dada la siguiente clase, ¿qué debería ser insertado en los espacios en blanco para asegurar que la clase está bien encapsulada? Para asegurarse de que esté propiamente encapsulada. Cuando nosotros estamos hablando de encapsulación, simplemente es de que nosotros tenemos los atributos, ¿verdad? O los miembros de una clase privados, ¿sí? En este caso tenemos un paquete storage, la clase es box, public void set stuff, es un método set, ¿verdad? Aquí tenemos un método que retorna una string, ¿verdad? Entonces, veamos acá, vamos a analizarlo un poco. Tenemos aquí el set como parámetro una string y se le asignan a stuff, dice stuff. Y acá tenemos un método que está incompleto, ¿verdad? Perdón, ahí lo regué mal. Sería este, ¿verdad? Ahí está. Ok, entonces, en realidad, si nosotros damos cuenta, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, ya sea public o get o private o int y todo, pero si nosotros estamos viendo de que queremos la clase bien encapsulada, primero tienen que estar los miembros de la clase con su modificador de acceso private. De lo contrario no serviría porque es public. Entonces solamente con tener una referencia o una instancia de la clase ya podemos acceder a la variable de instancia. Así que aunque nosotros pongamos acá ya sea public, get stuff o private, private is no sería, sino sería public get stuff, o sí, public get stuff sería, pero de igual forma no funcionaría porque no tiene private, ¿sí? Entonces no sería ninguna de las anteriores, porque para poder asegurar de que una clase esté bien encapsulada, los atributos, ¿verdad? Miembros, instancias, variables de instancia tienen que estar private. La 13 dice cuáles de las declaraciones sobre
un constructor sin argumentos es verdadera. Entonces, vamos a verificar, dice, el compilador de Java siempre va a insertar un default no argument constructor si nosotros no definimos un no argument constructor en nuestra clase. Esta es falsa porque el compilador de Java va a insertar un constructor, ¿verdad? Como un default constructor si en la clase nosotros no estamos especificando ninguna clase de constructors. B dice de que en orden que una clase llame a super en uno de sus constructores, ¿verdad? La clase parent o la superclase tiene que explícitamente implementar un no argument constructor, ¿sí? Esa la vamos a dejar porque tiene relación la C. Si una clase extiende otra clase, ¿verdad? Si una clase extiende otra clase y tiene una de las clases un solo constructor que toma un valor, ¿sí? Y los dos se están heredando, ¿verdad? Los dos se heredan. Entonces la clase child tiene que explícitamente declarar al menos un constructor. Esta sí sería verdadera, ¿verdad? Entonces B sería la correcta, ¿verdad? La C, en este caso estamos viendo de que si la clase extiende otra clase y tiene solo un constructor que toma un valor, entonces la clase child tiene que explícitamente declarar un constructor. En realidad nosotros si tenemos una estructura, ¿verdad?, de herencia, y por decirles un ejemplo, la clase que hereda a todas las clases, ¿verdad?, en una estructura de herencia, ninguna de las de arriba, si lo vemos de esa forma, ninguna de las superclases tiene constructor y están declarando un constructor en la child class, no hay ningún problema, ya que por default el compilador de Java va a insertarlo, ¿sí? Entonces C estaría mal, y la D dice de que una clase puede contener más de un no argument constructor. En realidad nosotros podemos tener constructors overloaded, pero significa que tienen que tener diferentes parámetros, ¿verdad? Diferentes signatures en cierta forma para que podamos, para que pueda funcionar. Entonces, 14 dice, ¿cuáles de los siguientes métodos no contiene un error? Ok, public void sin, hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Public void sin, todas tienen la sintaxis bien. Adentro del paréntesis es de que todos varían. Entonces tenemos el A, que es una string que se llama key, y tenemos un array variable que se llama harmonies. Eso está bien porque el array o argumentos variables están hasta de último, esa sería una regla. A estaría bien, la B no estaría bien porque los argumentos variables, que sería string, sound, tienen que estar hasta de último. La C tampoco porque tiene dos argumentos variables y eso no es permitido. Y D, como les digo y repito, tiene que ir hasta de último. Entonces la buena es la A. La 15 dice acá, dada la siguiente aplicación, el diagrama, ¿cuál es el diagrama que mejor representa el estado de MySquire, MySpeed and MyName en main después de que la llamada a slalom se dé? Entonces, este es el código, ¿verdad? Aquí, si ustedes ven, está el diagrama. Entonces lo que vamos a hacer es de que vamos a hacer un pequeño diagrama nosotros aparte para poder saber qué es lo que está pasando, ¿verdad? Y poderlo comparar. Entonces lo voy a poner acá de este lado. Ahí está, un poquito menos. Ahí está. Voy a abrir Paint.
¿sí? ¿Qué es lo más sencillo para poder hacer este tipo de diagramas? Muy bien, entonces, primero que nada, nosotros tenemos que verificar el código, ¿verdad? Para ver que esté bien y compile y todo. Entonces, vamos a verificar. El paquete es todo el paquete que ven acá, ¿verdad? Todo el código. La clase Sky, tenemos un public static void main, tenemos un private static void slalom y una variable de instancia. Entonces con eso vamos a empezarlo a diagramar, ¿verdad? Entonces lo primero que tenemos que hacer es verificar y empezar en main. Entonces en main lo que hacen es un nuevo objeto que se va a llamar mySkyer, ¿sí? Entonces vamos a ponerlo acá. La referencia es mySkyer, ¿sí? mySkyer, ¿ok? Ok, so permítanme, mySkyer. Solamente voy a bajarle un poco la fuente, permítanme. Ok, se traba un poco la compu. Ahí está. Por ejemplo, 16, ahí está, ¿verdad? mySkyer. Entonces, mySkyer. Vamos a ver, permítanme, formas, aquí está. Esta es la referencia y ¿qué es lo que va a contener esta referencia? Va a contener el objeto, o sea, va a tener, esta es la referencia del objeto que se está creando, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tiene mySkyer? Tiene todo esto que ven aquí ustedes, ¿verdad? O sea, tiene toda la clase, tiene su variable de instancia age, su método slalom, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a diagramar acá. Entonces, por ejemplo, nosotros sabemos de que mySkyer va a contener mySkyer.age y ahorita van a ser .age y va a ser, lo voy a dejar en igual a 18, ¿verdad? Que es como empieza. Entonces, eso es lo que va a tener mySkyer más el método slalom, ¿sí? ¿Sí? Y el método slalom no lo voy a poner todo acá, ¿verdad? Pero sabemos qué es lo que hace, ¿verdad? Qué es lo que está del lado izquierdo, ¿verdad? Que es como que a simple vista tiene sus parámetros y le cambia los valores, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tiene al principio mySkyer, ¿sí? Lo voy a poner acá, ¿verdad? Entonces, después de que hacen el objeto mySkyer, estamos accediendo directamente a la variable age, ¿sí? La variable age le están asignando un 16. Esto es posible, ¿por qué? Porque la variable de instancia age la están llamando a través de un enlace que es el punto y que es la referencia de mySkyer. Entonces ya no valdría 18, ¿verdad? Sino valdría 16. Ahora están creando un objeto que se llama mySpeed, que es un array, y otro objeto que es un string, myName, ¿sí? En mySpeed es de un index y myName va a ser Rosie. Entonces, estas referencias lo que hacen es enviarlas en esta parte al método slalom, ¿sí? Entonces, lo que hacen es de que voy a poner las referencias que se han hecho, ¿sí? Por ejemplo, está mySpeed, ¿verdad? mySpeed, y voy a poner aquí myName, ¿sí? myName. Entonces, vamos a ponerle en formas, sería mySpeed, myName. Entonces, tenemos acá de este lado, ¿verdad? Que sería de un index, ¿verdad? Un index. Y abajo estamos diciendo que es Rosie, ¿verdad? Ok, acuérdense que estos son objetos, ¿sí? Estos son objetos, ¿sí? De esta forma, ¿verdad?
Entonces tenemos MySkyer que contiene todo esto, ¿verdad? Y MySkyer también vamos a ver en esta nueva forma, ¿verdad? Solo voy a borrarlo. MySkyer va a contener a todos estos, ¿sí? ¿Sí? En realidad, todo lo que está en la burbuja que es abstracta es MySkyer. Entonces, después mandan a MySpeed, MyName y al mismo MySkyer al método Slalom, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace el Slalom? Lo vamos a ver acá directamente en código, ¿sí? Lo que hace Slalom es de que, por ejemplo, MySkyer va a caer en Ski Racer. MySpeed va a caer en Speed, que es un array, ¿verdad? Y MyName va a caer en Name, que es un string. Entonces, aquí hay que ver qué es lo que se pasó por valor y cómo es de que funciona cuando nosotros estamos cambiando valores, cuando estamos pasando objetos, ¿sí? Por ejemplo, MySkyer se va a Ski Racer y Racer le cambian la edad a 18. Acuérdense que cuando pasamos un objeto, en realidad es cierto que Java solo pasa por valor, pero estamos pasando por referencia. Entonces, Racer.age es la misma referencia que tiene MySkyer, por eso ya no sería 16, sino vuelve a ser un 18, ¿sí? Vuelve a ser un 18. Abajo a name le llaman Wendy. Sabemos de que las strings son objetos, pero son inmutables. Entonces, cuando pasamos una string a un método, donde la estamos llamando no afecta, sino solamente si se cambia, se va a cambiar a donde se mandó. O sea que Wendy no cobra ningún nuevo valor en main, sino solamente en el método Slalom. Cuando nosotros vamos aquí en speed, new int, aquí estamos inicializando un nuevo objeto, ¿sí? Un nuevo objeto con un index 0 y estamos diciendo de que 11 se va a asignar al index 0. O sea que no tiene ninguna modificación en main, sino solamente en Slalom este array, que es un objeto, pero la razón por la cual no se refleja donde lo llaman es porque lo están y le están dando un nuevo objeto, ¿sí? Le están reasignando algo más, algo nuevo. Y de eraser le están dando null, ¿verdad? Eso no nos importa tanto porque es del método Slalom, ¿sí? De igual forma, acá ya le hicieron el cambio al número 18. Entonces acá si nosotros vemos, MySpeed sigue siendo un int de un index y que está con el index vacío, el index 0 vacío, ¿verdad? Rosie no cambia porque se mandó la string y es inmutable. Lo único que cambió fue que MySkyer fue 16 y 18 otra vez, ¿verdad? Y que Racer ahora es null, ¿verdad? Entonces, si nosotros vemos con eso, MySkyer en realidad va a tener age de 18. Entonces buscamos los que tienen 18, que sería B o C. Entonces la A y la D ya no estarían bien. Después buscamos de que MyName sigue siendo Rosie. Entonces B tiene Wendy, eso no es cierto porque sabemos de que las strings son inmutables. Entonces C sería la correcta, pero sigamos analizando. MySpeed tendría que tener un index y tendría que ser default, que sería 0. Entonces sería C, la correcta. Tal vez el diagrama no ayudó mucho, pero definitivamente sí es un poco más fácil ver cómo es de que se van todas estas líneas, ¿verdad? La 16 dice, dada la clase de abajo, ¿cuál es la signature del método que puede ser agregado a la clase como una versión overloaded de findAverage? Entonces, nosotros tenemos la clase calculation y tenemos este método, ¿verdad? Entonces lo que estamos tratando de hacer es de que cuál es el método, ¿verdad?
que nosotros podemos agregar a esta clase calculation como un método overloaded. Entonces los overloaded lo que va a cambiar ya sea es su firma, su signature, puede cambiar su retorno, puede cambiar sus sus modificadores de acceso, sus parámetros, ¿verdad? Pero lo que no puede cambiar es el nombre, ¿verdad? Entonces, find average, ¿verdad? Entonces vamos a ver. Find average in sum, la A, la B, find average in sum, in divisor. Entonces se dan cuenta, por ejemplo, la A sería como un método overreading, ¿sí? Porque tiene la misma signature, pero tiene un diferente tipo de retorno. Entonces la A no estaría bien. La B estaría bien porque tiene un diferente parámetro, que es lo que está acá, ¿verdad? Un diferente parámetro, el mismo nombre y tiene un diferente tipo de retorno. Entonces la B estaría bien. La C estaría mal porque es un entero público, pero dice que se llama average y aquí dice que se llama find average, así que no estaría bien. Y la D, public void, estamos diciendo que es void, aquí es entero, sí, entonces la B sería la buena porque la B es la única opción que le estamos dando un overloaded al método, no un override, ¿verdad? El override significa de que nosotros estamos agregando un método que sea entre comillas idéntico pero con diferente implementación de la superclase. Entre comillas idéntico porque tiene que tener la misma signature pero tiene reglas, ¿verdad? Como por ejemplo sus modificadores de acceso o cuando tiene una exception, que eso ya se sale de esta pregunta, pero B sería la correcta porque tiene distinto retorno y distinto parámetro. 17. ¿Cuáles de los siguientes no es una razón para que utilicemos encapsulación en una clase? La encapsulación sabemos de que es para darle seguridad, que los miembros y atributos estén private, ¿verdad? Y darle otra capa de seguridad a lo que es ya sea una clase, un programa, etcétera, ¿va? Entonces la A dice de que promueve la usabilidad por otros developers, la encapsulation. B dice de que mantiene la información de la clase en elementos y que se mantiene íntegra. Dice que la C previene a los usuarios de modificar los atributos internos de una clase. Y la D incrementa la concurrency y mejora el performance. Entonces, si ustedes se dan cuenta, la encapsulación dice de que promueve la usabilidad para otros developers. Eso estaría bien. ¿Por qué promueve la usabilidad por otros developers? Es porque en realidad es como que si estuviéramos imaginándonos de que cuando queremos utilizar ya sea una librería, una clase, ¿verdad? O un método, estamos viendo el mecanismo completo como una cápsula. Y lo que estamos haciendo es simplemente llamar a lo que necesitamos de esa cápsula. No se necesita abrirla totalmente y ver qué tiene, qué no tiene, qué me sirve, qué no sirve, sino simplemente se llama adecuadamente con los accesos adecuados, ¿verdad? Lo que uno va a utilizar. Entonces no se quiebra todo el código, ¿verdad? No se quiebra toda la cápsula. De esa forma lo veo yo, ¿verdad? Para poder analizar este tipo de preguntas. La B dice de que mantiene la información íntegra de los elementos. Eso es cierto porque la encapsulación es de que pues los métodos o más bien los atributos, ¿verdad? Los miembros sean private y que tengan sus métodos de set y get, y de que al momento si nosotros vamos a retornar ya sea algún objeto, algún array, alguna lista, ¿verdad? Que primero hagamos una copia y se mande la copia, no se mande la original, ¿verdad? Entonces B estaría también
Bien, ahora, C dice que previene a los usuarios modificar los atributos internos. Eso también es cierto por lo mismo de que se utilizan los métodos get y set. D dice de que incrementa la concurrency y mejora el performance. En realidad eso no es cierto, ya que la encapsulación solo es como uno de los pilares de la programación orientada a objetos, que las razones por las cuales se usa serían las de arriba, ¿verdad? A, B, C. ¿Y cuál es la que no es una razón? Sería la D, porque para poder incrementar concurrency y también improvar performance hay otras técnicas, ¿verdad? Entonces 18 dice que cuáles de los siguientes tipos de data pueden ser modificados después de que ellos son pasados a un método como un argumento. Esta pregunta 18 es como la que nosotros vimos en esta pregunta, ¿verdad? 15. Viene a esta pregunta porque aquí en donde estoy poniendo ahorita la flecha grande, ¿verdad? Aquí estamos mandando información a través de un método como argumentos, que lo que hacen es caer donde están estas tres flechas de arriba, ¿verdad? Entonces, nosotros vimos de que acá algunas cosas se modifican y otras cosas no, desde donde se están llamando, desde donde está la flecha grande, ¿verdad? Entonces, en esta que está acá, si nosotros nos damos cuenta, ¿qué información puede ser modificada después de que ellos son pasados por un argumento? Entonces, en realidad, la única información que puede ser modificada después de que ellos son pasadas a un método serían objetos, ¿sí? Entonces, en este caso, objetos que sean mutables, ¿sí? En este caso sería la A, nada más, porque es un array. Los arrays, si paso yo un array de un método a otro método y en el otro método nosotros lo modificamos, se está modificando desde donde nosotros lo llamamos, ¿sí? A menos de que lo estemos inicializando otra vez, ¿verdad? Esto lo vamos a ver en este ejemplo que lo voy a hacer acá en Codebunk, ¿sí? Para que quede un poco más claro, ¿verdad? Porque es bien importante saber eso de cómo poder pasar valores de un método a otro y saber también cuáles son los que se modifican y cuáles no. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos... Voy a hacer una clase acá pequeña, ¿sí? Permítame un momento, voy a pausar el video. Ok, muy bien, entonces yo ya hice esta pequeña clase y disculpen si del lado derecho, ¿verdad? Aparecen errores, pero solamente estaba tratando de limpiar un poco la pantalla, pero no sé cómo limpiarla en esta página, ¿verdad? Pero entonces el resultado de este código va a salir aquí abajo. Solamente antes de poderlo ejecutar, veamos qué hace, ¿verdad? Tenemos un main, ¿verdad? Una clase, ¿verdad? Que se llama main, un public static void main, que aquí están haciendo, lo voy a poner con letras, ¿verdad? Se hace un array. El index 0, que es el único que está ahí, ¿verdad? Es 50. Abajito estamos impresión del index 0, ¿sí? Acá se manda y acá se imprime. Sí, se imprime otra vez. Entonces, a lo que voy es de que aquí nosotros, en donde se manda, estamos enviando el array, ¿sí? Con el index 0 en 50. Cuando nosotros lo enviamos, cae en este array que está aquí. Y adentro de este método lo están cambiando el index 0 a 100, ¿sí? Esto es posible porque cuando se hace un nuevo objeto, en este caso es un array, ese objeto existe y puede tener diferentes referencias. La primera referencia que tiene es array main. La segunda que tiene es cuando se manda, que es array. Pero array main y array, que son dos referencias diferentes, están apuntando hacia el mismo objeto.
¿sí? Están apuntando hacia el mismo objeto. Entonces, si en una de las referencias hacemos un cambio, se va a ver reflejado en el objeto desde donde lo estemos llamando. Por esa razón es de que si nosotros le damos run, primero va a imprimir 50, que es el valor que tiene al principio antes de que se mande al método cambios. Cuando ya se mandó al método cambios, ya le cambiamos el valor a 100 y ya se ve el cambio. ¿Qué pasa si en vez de ser un array hacemos una string? Ok, entonces aquí yo ya cambié el código un poco, ¿verdad? Ahora ya no va a ser un array, sino ahora va a ser un string. Acordémonos de que el array era mutable, era un objeto, ¿verdad? Aunque las string también son objetos, pero son objetos que son inmutables, ¿sí? Entonces, primero se crea un string, ¿verdad? String, la referencia va a ser string main, new, como nuevo, ¿verdad? Nuevo objeto, string, y va a ser 50. Vamos a imprimirlo para que imprima 50. Después lo vamos a enviar, cae acá y lo vamos a intentar de cambiar para que sea reflejado en main, para que cuando se imprima acá pueda ser reflejado, ¿verdad? Entonces, si le damos run, si se dan cuenta, pues no se cambió, ¿sí? Aparece 50-50, porque las string no son mutables como los objetos de tipo array, ¿verdad? Espero que con eso se haya contestado bien esta número 18, ¿verdad? Porque nosotros sabemos de que podemos pasarlo y se modifican, son string. Hubiéramos podido pasar un long, un boolean y se cambia, pero esta pregunta se refiere a quiénes podemos enviar y cambiar y que donde se llaman se pueda ver el cambio. La 19 dice: ¿cuál es la mejor manera de llamar al siguiente método desde otra clase en el mismo paquete, asumiendo que la clase utiliza asumiendo que la clase está utilizando, que no está utilizando ninguna importación estática? Ok, las importaciones estáticas en realidad son para poderse ahorrar código, ¿sí? O ahorrarse typing. Esto, después de que lo respondamos, lo voy a explicar. Entonces dice, el paquete useful es este. Ahorita olvidémonos de que escuchamos esta palabra, ¿verdad? Public class math helper, public static int round value double D, y la implementación. Entonces, en realidad lo que nosotros queremos es de que queremos llamar a este número desde otra clase en el mismo paquete. ¿Y cuál es la mejor forma de hacerlo si tenemos las opciones de abajo? Nosotros nos damos cuenta de que round value tiene como modificador de acceso public static, ¿sí? Public static. Entonces, un método static sabemos de que se puede llamar a través del nombre de la clase. Es la manera más fácil. Entonces, eso es lo que tenemos que buscar. Helper.roundValue. Helper, $roundValue. Este no por los 2 puntos. Helper.roundValue. Este sí. RoundValue no, porque en realidad no sabemos si donde estamos puede ser permitido el estático, ¿no? Useful.mathhelper.roundValue, este es como que el nombre completo, pero si estamos en el mismo paquete no es tan necesario, ¿verdad? Entonces B sería la correcta. Lo podemos ver acá. Vamos a ver. B es la correcta, 19. Y la 20, ok, y las importaciones estáticas. Bueno, con las importaciones estáticas voy a hacer un pequeño código acá, ¿sí? Lo voy a hacer aquí porque no es tan difícil. Por ejemplo, nosotros tenemos, vamos a dejarlo así, ¿verdad?
que se hace una string y se imprime. Si nosotros hacemos esto, import static java.lam.system.out, ¿verdad? Ahí está, ¿qué estamos haciendo? Estamos importando la clase estática system.out. ¿Qué es lo que hace esto? Ahorrarnos typing para solamente quitar el system y poner out.println. Ok, perdón, veamos. .lam.system.out. Ok, muy bien, solamente era de borrarle, yo lo tenía así, solo era de borrarle esto, ya que después de out ya no permite más. Entonces lo que hace es de que nosotros nos estamos ahorrando de poner system punto en todas las declaraciones que nosotros querramos para poder imprimir. Esto se puede hacer con muchas clases. La más fácil o la más que se usa como ejemplo sería esta. Eso es para que si en dado caso en nuestro programa tenemos demasiadas systemout.println, nosotros utilizamos esto para ahorrarnos un poquito de typing, ¿verdad? Siempre y cuando lo que vayamos a importar sea static, ¿verdad? Entonces, por eso es de que aquí dice de que no se utiliza ningún static import, ¿verdad? Entonces, la B dice: dado un método con uno de los siguientes retornos o tipo de retornos, ¿cuál es el tipo de data que previene que una declaración return sea usada dentro del método? Esta está un poco difícil de poder, no difícil, sino solamente de analizar. Por decirles un ejemplo, tenemos un método que sea de tipo byte, otro de tipo string y otro de tipo void. Lo que nosotros queremos es de que en cuáles uno puede dejar de utilizar el return, ¿verdad? O sea, no sé si lo dije bien, pero tenemos un método byte, string, void, y cuáles de esos podemos nosotros prevenir de que utilice el return, ¿sí? Si nosotros nos damos cuenta, en byte, si nosotros queremos retornar un byte, tiene que darle return. Si nosotros queremos de que el método byte sea un void, pero queremos de que en algún momento del programa retorne a donde lo llaman, tiene que ser un return. De igual forma en string, de igual forma en void, ¿sí? Entonces, en realidad, es ninguno de los anteriores, ¿sí? Porque en todos los métodos, ya sea byte, string o void, sí o sí en algún punto, si es el diseño que nosotros queremos, va a tener un return y se va a poder usar, ¿sí? O sea, en los tres se puede utilizar. Entonces, esa sería esta sección de acá.